Hoy en la entrevista el doctor Remy Martínez Cantú, profesor del Tecnológico de Monterrey y analista de temas internacionales, también conductor del programa Fronteras aquí en Telemax. Vamos a platicar de Javier Milei, presidente electo de Argentina, y sus planes de cerrar el Banco Central y dolarizar la economía, tema que hemos venido platicando en lo que pasa en Latinoamérica. Muy buenos días, Remy, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y pues bueno, sí es cierto, para hablar un poco de Javier Milei, que sigue dando de qué hablar, sobre todo porque mucha gente le ha puesto más atención hoy ya que está electo. Obviamente su discurso se siente mucho en Latinoamérica, lo entendemos un poco mejor, pero también, bueno, las condiciones que Argentina tiene durante estos últimos años y obviamente es motivo de la elección es la economía, con una inflación cercana al 120%, lo cual hoy en día para los mexicanos y a las nuevas generaciones luego es difícil de concebir. Algunos que tenemos otros años, pues sí nos acordamos un poco en nuestra infancia, o algunos otros realmente se pueden acordar del efecto tan duro que tiene la inflación sobre la sociedad en su conjunto, porque esto hace no solamente que aumenten los precios, sino que también afecta la disponibilidad de productos, debido a que no hay una estabilidad respecto a cuánto va a costar un producto después. Entonces, se habla mucho que la inflación es como un impuesto bastante injusto en la mayoría de la población, sobre todo los que tienen menores ingresos. Entonces, Milei en su país está enfrentando esta circunstancia y su propuesta de desaparecer el Banco Central es en teoría una crítica muy sentida respecto a las políticas laxas que se han tenido del Banco Central, o sea, una emisión continua de moneda del peso argentino, adicionalmente, pues con esto, pues una pérdida del valor de la moneda. Antes de pasar más a fondo de lo que significaría el Banco Central, un contexto más práctico de lo que pasa con la moneda argentina. Se ha dicho que quienes quieren ir de México a Argentina, pues está ahorita muy barato el poder ir, que es muy accesible. Pero quienes están en Argentina, incluso los empresarios, los más grandes empresarios, para ellos es complicado hacer viajes al extranjero y pagar esos tipos de viajes por el precio de pues, su peso frente al dólar, que estamos hablando de aproximadamente unos 1,000 pesos. ¿Qué pasa entonces con la moneda argentina en este momento, que es lo que están viviendo los argentinos, que tiene que ver con esta inflación de la cual mencionas? Pues mira, es relativamente fácil de entender. Entonces, cuenta, es una moneda que está devaluada, o sea, tiene poco valor, hay mucho circulante, pero con poco valor adquisitivo. Contra otras monedas, el dólar o el euro, pues obviamente su paridad es distinta. Para alguien que quiere viajar, que es un comentario que he escuchado, pues dicen, oye, sabes que está muy barato viajar para allá, vas a una comida y que con $500 te puedes pasar unos buenos días allá y conocer una cultura, un lugar diferente y muy bonito. Pero obviamente, pues esto tiene un costo muy fuerte, como te lo digo, respecto al poder adquisitivo del argentino promedio y adicionalmente la disponibilidad de productos que esto pueda hacer. Claro, una desbalance tan grande en monedas puede empezar a encauzar, pues por un lado, pues este intercambio turístico, que la gente va para allá porque es más económico, pero adicionalmente puede ayudar a que vengan inversiones. ¿Por qué? Porque invertir y producir en Argentina puede ser importante. También la llegada de Javier Milei ha detonado esta perspectiva positiva respecto a la desregulación que el gobierno anterior tenía y que ahora pudiera hacer que más capitales pudieran invertir ahí. Algunas acciones que están en bolsa argentinas han recibido una valoración, el mismo peso argentino. ¿Qué significa eso? Hemos escuchado también que los mercados han reaccionado muy bien. ¿Qué significa? Significa que, vamos a decir, los movimientos de personas que invierten, o sea, han decidido comprar este tipo de activos, de acciones o de monedas, y por lo tanto mayor demanda, aumenta el precio. ¿Por qué están reaccionando de forma positiva? Porque ven que en este cambio de gobierno de Javier Milei, fíjate qué interesante, fuera del discurso político, pueden ver una oportunidad de crecimiento de sus réditos, de sus negocios, de sus empresas, las que se establecen ahí. Está hablando de la desregulación. Argentina tiene potencial minero en términos de diferentes metales o minerales necesarios hoy en día, inclusive de litio adicionalmente. También tiene posibilidades o potencial en petróleo y en gas natural, el cual no ha sido explotado aparentemente al nivel que se estaba esperando. Entonces, Argentina recibe como un soplo de confianza, lo cual normalmente viene acompañado de gobiernos, vamos a decir, de centro derecha o libertarios, como pudiera ser en este caso, que se esperaría que Milei reduzca el gasto público,
por un lado, haga una desincorporación de entidades públicas y una reducción del aparato burocrático. Eso hoy en día los mercados lo premian muchísimo, no solamente en el sector público, sino en el sector privado, o sea, un menor gobierno. Se esperaría luego entonces que no haya un aumento necesariamente de impuestos, pero traten de compensar por el otro lado. Veo difícil que Argentina pueda salir adelante sin necesariamente mantener una renegociación, al menos de la deuda. Aquí en México nosotros tuvimos esos problemas muy serios durante los 80s y en los 90s se pudo controlar la inflación por medio, por un lado, un corto del efectivo. Recordaremos, algunos de nuestra audiencia recordará cuando se quitaron los 3 ceros al peso. Eso fue una forma de reducir el número de dinero que hay aquí, y adicionalmente hubo una renegociación de nuestra deuda y un compromiso respecto a la paridad peso-dólar. ¿Que fue una buena decisión? Al final del día sí, porque pudimos pasar de una inestabilidad inflacionaria bastante fuerte, también desde los 100 o los 80% de inflación anual, a una inflación que es la que muchos de nosotros gozamos en los últimos 30 años, casi de arriba del 5%. Obviamente en esta última época hemos resentido la inflación, pero a niveles abajo de 2 dígitos, lo cual es importante, pero sobre todo yo lo atribuyo mucho al efecto de la pandemia. Entonces, es diferente circunstancia para nosotros actualmente. Para los argentinos, para las argentinas, ¿qué significa el Banco Central? El Banco Central significa el ente como tal por el cual el gobierno se financia y financia el sistema financiero. El Banco Central es el banco de bancos, es el que dispone de cuánta liquidez puede estar en el mercado correspondiente, y también esa liquidez viene y se corresponde por medio de diferentes mecanismos financieros. O sea, el banco pide prestado por otros para poder darle circulante a la economía. Entonces, desaparecer esa figura es no tan sencillo. Hay pocos países que lo han hecho, Panamá uno de ellos, que está completamente dolarizada, pero aún así tiene un esquema de control monetario importante. O sea, entiendo el punto simbólico de desaparecer el Banco Central. Sería como el muro en el caso de Donald Trump, que es una visión muy clara. No desoiría lo que Milei dice, porque normalmente cuando los líderes hoy en día dicen, mucha gente dice, no, pues es que va a cambiar la posición. Probablemente un poco, pero al final de cuentas van hacia allá. ¿Al dolarizarte haces un trato con otro país? No, simplemente la economía intercambia su moneda de valor. Pues imagínate, aquí nosotros en lugar de utilizar pesos, de pronto decidimos cambiar a dólares. Imagínate el efecto que eso tendría sobre la demanda de dólares. ¿Qué pasaría? Aumentaría el precio del dólar y la moneda pues empezaría todavía a decaer más, claro, pero sería la que se intercambiara. Dependeríamos de la política fiscal de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que si Estados Unidos baja o sube sus tasas de interés, también tendría un impacto muy importante sobre nuestro país. Justo. Y eso hoy en día es parte de los instrumentos que cada país tiene dentro de su esquema para pues, proteger a su población, amortiguar ciertos golpes económicos y adicionalmente pues es una forma también de competir. Vemos como China, se habla mucho, oye, ¿por qué China no surge como una moneda de cambio importante? Pues la realidad es que China tampoco está tan interesado en que su moneda se convierta en esa moneda súper movida en el mundo, porque obviamente se apreciaría y eso le quitaría competitividad a sus productos en el exterior. Yo sé que estoy siendo medio extenso como en una clase de macroeconomía, pero imagínense, es simplemente cuánta moneda hay disponible. Hay mucha, pierde valor; hay poca, gana valor. Toma un poco de apreciación. Entonces, Milei lo que quiere es impactar a la economía y reducir la inflación, tratando de hacer un corto de efectivo que hay. Muy complicado, porque pues obviamente la liquidez tiene la inflación tiene esta parte de una política monetaria que hay dinero en la economía. Quizá no te alcanza, pero te alcanza para que existan trabajos. Claro. Al cortar ese dinero, el efecto sobre la economía puede ser complicado. Vamos a seguir viendo qué pasa, Remy, el 10 de diciembre, entonces el día de toma de posesión, sí, y a partir de ahí pues ya veremos qué se realiza. Y Milei ha estado caminando, digo, me extiendo un poco, creo que este día amanece en los Estados Unidos, ya mandó una carta a China, ya mandó un emisario a Brasil, entonces está moderando, vamos a decir, políticamente su discurso. Te agradecemos mucho por estar con nosotros. Claro que sí. Seguimos. Nos vemos.
Ravi Martínez Cantú con nosotros en este análisis. Sigan sus redes sociales porque ahí diariamente está publicando mucha información muy interesante de nivel internacional, análisis internacional. Vamos a una pausa y ya volvemos con más.